Bueno, pero tenemos un invitado. Ahora vamos a hablar de algo que nos importa mucho. De educación. Vamos con Axel Kessler. ¿Cómo andás? Bien, ustedes. Voy a leer Venido de todo vuelta, lo que Juan. sos. Ok. Licenciado en Sociología, Magíster Políticas Sociales, docente, investigador, parte del equipo de educación del Plan de Desarrollo Humano Integral, así que bienvenido, un montón de cosas Bueno, un montón. muy importantes. Así es. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Sí, remándola. Aquí. Mándola como se puede en este Como contexto. Víctor Heredia. Pero el sobreviviente. jueves que viene voy a estar mejor, así que Me- no vas a estar vos, pero me La podés nación de ver. la mosca. ¿Dice eso? ¿El viernes que viene voy a estar mejor? No, dice que vamos a estar mejor. Hoy estoy peor que ayer, pero mejor Pero que mejor mañana. que Hoy estoy. Así que cumple un poquito Está buenísimo. la consigna. Bien. Y además no es Vamos mal, viernes. pero vamos bien. Exactamente. De la escuela de... Del Vamos segundo mal, pero vamos semestre, bien. toda esa cosa. Segundo semestre. Vamos a hacer Irlanda en 38 años. Bueno, De inversiones. Podemos seguir ahí también. qué temita, ¿no? La educación. ¿Qué temita? Temita. Así es. Bueno, seguramente habrán visto en las noticias y con toda la repercusión que tuvo, pero la semana pasada se trató en la Cámara de Diputados este proyecto de ley que la declara como servicio estratégico esencial. Básicamente, como para resumir, lo que plantea ese proyecto de ley, que ahora avanzó a senadores, se tiene que terminar de discutir ahí, es incorporar esta categoría de servicio estratégico esencial en el artículo 3 de la Ley de Educación Nacional. Según lo que se define ahí en el proyecto, es que el Estado nacional y subnacional tiene que garantizar el ejercicio del derecho a la educación en los días que están afectados por medidas de paro de docente o no docente. Que los chicos puedan ir igual a la escuela, así los docentes paren. Exactamente, que las escuelas estén abiertas básicamente y que se garantice el servicio de alimentación escolar. Bien. ¿Cómo plantea solucionar este tema? Bueno, plantea un sistema de guardias mínimas. Tiene Claro, un porque si los nombre docentes así no amplio. están, ¿quién se hace cargo de ese grupo de niños que están ahí? Bueno, sería un sistema de guardias mínimas que tiene que estar garantizado por un 30% del personal docente o no docente en días de paros de 1 o 2 días, o de más de 3 días tiene que ser un 50% del personal docente y no docente. Uno lo escucha así en términos de, bueno, servicio esencial, la palabra esencial como medio un poco tendenciosa sobre lo que es la educación, porque nadie estaría en desacuerdo con que la educación es algo importante, como pareciera que significa de esa forma, pero en realidad esconde otra cosa, ¿no? No hay una declaración de esencialidad en esos términos, sino que el espíritu de este proyecto es básicamente castigar la huelga docente. Claro. Tiene varias limitaciones. Hay una serie de puntos que nosotros trabajamos con el informe que sacamos justamente la semana pasada en el marco de esa discusión con la Fundación Igualdad. Pero bueno, en primer momento construye un diagnóstico limitado sobre lo que es la problemática educativa. Plantea que básicamente la problemática educativa tiene que ver con que los docentes faltan porque hacen huelga. Ese es como el motivo por el cual hay un problema de que los chicos no están en el aula. Obviamente deja por fuera un montón de cuestiones, o sea, que no haya, que las escuelas no estén abiertas pueden responder a otros factores. En principio, también contextualizar por qué los docentes hacen huelga, ¿no? Claro. Las condiciones laborales docentes y de infraestructura y demás son bastante precarias y cada vez más precarias en este Si hoy contexto. leía que un senador cobra como 55 docentes. El sueldo de un senador es 55 sueldos de un docente. Con estos 9 millones que ahora se asignaron. Sí. Que ahora se van a Ahora desasignar, se va. porque Se si van a- no se iba a recontrapudrir en UPE y creo que en otros lugares también. Exactamente. Bueno, hoy salió también el salario mínimo docente y tenés que tener 3 salarios mínimos docentes básicamente para cubrir la canasta básica, no estar en situación de pobreza. Esa es la situación que viven los docentes hoy en día. Imagínate si en ese contexto no va a haber huelgas, ¿no? Eso para empezar. Después todas las otras condiciones que también hacen a que los pibes no estén en la escuela, ¿no? Digo, la infraestructura, las condiciones que afectan a los sectores más vulnerados, la falta de docentes en la Argentina. Hay falta de docentes un poco por estas condiciones y por también toda la estigmatización que hay. Por otro lado, delega responsabilidades sobre las instituciones escolares, o sea, básicamente plantea que el director tiene que, o el equipo directivo tiene que garantizar, bueno, hacer una planilla, cuáles son los docentes que tienen que venir en caso de paro, o sea, los docentes que no pueden parar, básicamente. Es una dinámica un poco de patear la pelota hacia abajo, ¿no? ¿Pero quiénes serían los docentes que no pueden parar? ¿Por qué motivo?
¿Por qué motivo? Porque se tendría que garantizar, si se aprueba este proyecto de ley, se tendría que garantizar esas guardias mínimas. Ahí va. Sería un 30. Pero decide el director encima, lo ponen de gorra el director. Exactamente, sí. A ver, es tirar la pelota para abajo. Hay los que hoy estudian protesta social hablan mucho del tema de la implosión más que de la explosión, ¿no? Y tiene un poco que ver con eso, delegar hacia abajo y que el conflicto se termine canalizando más en esos términos más microsociales. Después otro problema que también es bastante grande en este proyecto es que transforma la concepción de la educación de un derecho hacia un servicio y no solamente es una cuestión enunciativa, o sea, ya de por sí habla de servicio esencial, pero también en cómo plantea garantizar estas condiciones se plantea en términos que no condicen con lo que nosotros entendemos por el derecho a la educación, porque, a ver, garantizar una guardia, si ya las condiciones en las escuelas son complejas, ya con la totalidad del personal docente y no docente es complicado, ¿no? Y no funcionan bien a veces las instituciones. Imagínate con un 30%, imagínate, no sé, educación inicial, como para tirar un ejemplo, un 50 pibes con 3 docentes, ¿cómo se garantizaría la seguridad de los chicos? Ni siquiera hablamos del derecho a la educación, de la continuidad pedagógica, sino incluso cómo se garantizaría en esos términos la seguridad. O incluso otras situaciones, la rotación docente es muy alta en nuestro país porque hay un problema de titularización de los cargos. Entonces, ¿cómo un director va a hacer una lista a principio de año sabiendo, o sea, hay un desconocimiento incluso de cómo funciona el sistema educativo? Y después, si lo ponemos en contexto, ¿cómo podemos hablar de esencialidad en un contexto de financiamiento total de la educación, de eliminación del fondo de incentivo docente? O sea, una reducción incluso en términos nominales del salario docente en contextos de alta inflación, ¿cómo no va a haber huelga en ese contexto? Entonces, bueno, básicamente de ahí se desprende un poco este diagnóstico de que no es un proyecto, que ni siquiera es algo muy oculto. Los propios, incluso Finocchiaro, en las intervenciones que se hicieron quienes defendían este proyecto, plantearon que era una forma de regular la huelga docente. Entonces, en esos términos, me parece que apunta hacia otro lado y no a reconocer la esencialidad de la educación en los términos que por lo menos pregnan el sentido común. Y, por ejemplo, hay un paro, los docentes se adhieren, los chicos van. ¿Cuál es el plan? Claro, no hay plan. No es como van a ranchar ahí los nenes. Claro, no hay tal plan. No hay tal plan. No, es una forma de transformar la escuela en una guardería. Es una idea de educación sin escuela. A ver, claro. Está claro que es un problema el tema de que los chicos no estén en la escuela. Eso no es algo que se niega. El tema es si esto va a solucionar ese problema o al contrario, va a agudizar esa problemática en estos términos que estamos planteando. En las intervenciones se planteaba también como que era un punto de partida, como supuestamente no es la solución, sino un punto de partida con el cual se puede comenzar a plantear la discusión e intentar resolver esto. Pero me parece que un punto de partida, castigar a los docentes, me suena problemático. Digo, un punto de partida, quizás remitiendo incluso a otro momento de la historia, podría ser presenciar esas huelgas y solucionarlo presencialmente como se hicieron en otros momentos a los 2 días de asumir la presidencia. Digo, va por otro lado, no va por el tema de castigar a los docentes y responsabilizarlos de una situación que el Estado tendría que responsabilizarse garantizando el derecho a la educación. Axel. Sí. No estoy de acuerdo con lo que decís, o por lo menos con el enfoque que adoptas. Creo que es un problema que tenemos, porque es absolutamente obvio que la engaña pichanga que plantea el macrismo, el mireísmo, no sé qué son estos, es ponernos en una posición conservadora de defensa de un status quo que es una verdadera mierda. Los que mandamos a nuestros pibes a la escuela pública, sobre todo los que no tienen red, si a vos te cierra un día la escuela te caga la vida. Y la gente está cagada de bronca de eso. Entonces, si viene Magoya a decir, voy a sacar una ley para que la escuela esté abierta todos los días, todos los pobres de la Argentina lo van a votar. Y si nuestra respuesta frente a eso es decir, pobres los maestros, gloria y honor al docente argentino, maestra, que no es un sorete que maltrata a los chicos, que hay muchos, que no es un abusador serial del estatuto del docente, que hay muchos. Gloria y honor a esa mayoría de buenos docentes que no lo son. Pero
el problema de la permisividad del Estado, no de los gremios docentes, del Estado, de la gestión pública, con ese tipo de cosas, yo sería absolutamente implacable. Implacable. Desde luego, primero hay que establecer que si querés ser policía, podés ir a la policía, inscribirte en la policía y ser policía. Si querés ser docente y tratar con pibes, tenés que tener un nivel de responsabilidad como laburante y como persona, de vocación, que implique no maltratar, no tomarte el palo cuando se te cantan las pelotas, no abusar del estatuto para inventar licencias, cosa que ser estigmatizante o no ser estigmatizante es el pan de cada día de mis compañeros de todas las barriadas populares, que aparte no tienen, digamos, ninguna forma de defenderse de eso. Dicho esto, yo lo que veo es que el problema de la miseria que ganan los docentes, no todos, que esta fue una discusión que tuve con mi compañera amada Sonia Leso, que para mí es lo más de lo más, la banco a muerte, la votaría para presidente, que me dijo muchas cosas interesantes, como por ejemplo, sí, nosotros somos el sindicato, no somos el gobierno, los que tienen que ir a inspeccionar son el gobierno, obvio. También me dijo otra cosa muy importante, que es que no había formación adecuada para los directivos de las escuelas, que una escuela funciona bien cuando el director es bueno, o sea que al no haber formación para los directivos de las escuelas va a ser medio difícil que manejen estas guardias, entre comillas, si las hubiera, que aparte no lo van a hacer nunca. O sea, este proyecto de ley, aunque se sancione, no se va a cumplir nunca, básicamente por una razón, porque les chupa un huevo que las escuelas estén abiertas, no les importa si los docentes hacen paro o no, nunca les importó, es política, hacen política con eso y nos ganan la base social. ¿Por qué nos ganan la base social? Porque la gente, cuando ve la escuela cerrada, ve a un campo político con una actitud permanente de inventar argumentos para justificar que la escuela está cerrada, o de inventar argumentos de por qué está todo bien con que mi piba estuvo 2 meses sin 1 hora de clase o 2 horas de clase porque faltó el docente. Entonces, y obviamente con el nivel de quilombo que tienen los pibes, sumado a que estar una doble jornada con los pibes te enloquece, las escuelas son un quilombo fuerte. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso, Axel? Que nosotros, o sea, por ahí justo te tocó venir a hablar en relación a este proyecto de ley en particular, pero nosotros tenemos que casi fingir demencia frente a eso. O sea, no va a cambiar nada con ese proyecto. Se apruebe o no se apruebe. Si tienen que hacer huelga, la van a hacer. Nadie va a ir a inspeccionar que no hagan huelga. Nadie les va a poner una falta porque no les importa. Es lo mismo que cuando decían que la gente del potencial trabajo no iba a trabajar. ¿Pensás que les importa si van a trabajar o no van a trabajar? Si es en el Gran Buenos Aires, en la parte de atrás, les chupa un huevo. No van los hijos de ellos ahí. Van los hijos de los pobres ahí. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que asumir es que hoy en las barriadas están pasando cosas como la ampliación de la prostitución infantil, un nivel de deserción escolar que no está correctamente receptado por las encuestas, que mienten permanentemente. El problema de la lectoescritura, que lo dirá toda la derecha y la pindonga, pero es absolutamente cierto, la gente no puede leer y escribir. Todas cosas que nosotros ya discutimos, ya sabemos. Está claro. Y yo creo que nuestro enfoque tiene que ir por ahí. Tiene que ir por reconocer que, o sea, los pibes están cayendo en el infierno. Y a mí me enseñaron que los únicos privilegiados son los niños. Y nuestro eje tiene que estar en ese lado. Nuestro eje tiene que estar, insisto, que el sindicato docente que tiene que representar los intereses gremiales de los trabajadores de educación tenga una línea en la que fundamentalmente se defienden esos intereses es absolutamente natural. Desde la perspectiva política, creo yo, nunca tenemos que poner el eje ahí. Nunca tenemos que poner el eje ahí. O sea, ese tiene que ser un elemento más de la discusión y en función no del bienestar de los docentes, que es importante,
sino en función de que se preste correctamente el servicio o el derecho, que para mí, vos decías, como dijiste, no es un tema meramente enunciativo, dijiste, algo así. Exactamente. Sí, Para o mí sea, si pensamos, digo, en los términos de si pensamos una guardia mínima en la cual no se puede garantizar el derecho a la educación, sino meramente una cuestión de guardería en las escuelas. Y bueno, pero ¿y qué son las escuelas? Pero igual, yo estoy de acuerdo con el enfoque. Yo creo que hay un problema real de que, sí, hay un tema en la educación que se tiene que solucionar y se tiene que atender y que afecta a los sectores más vulnerados. Claramente hay una situación por ahí. El tema es que también me parece que la agenda y con este tipo de proyectos nos arrinconan hacia una discusión que no va por ahí. La discusión tiene que ser justamente cómo hacer desde el Estado para garantizar las condiciones para la escolarización de los pibes y las pibas. Entonces, se situó toda la discusión en relación a este proyecto de servicio esencial, de si los docentes son los culpables o no los culpables. ¿Por qué estamos discutiendo en este momento eso y no discutimos justamente las condiciones de la infraestructura escolar, los programas socioeducativos que se han vaciado, el contexto de financiamiento de la educación? Digo, hay un montón de situaciones ahí. Nosotros hacíamos un informe hace poco sobre los primeros meses de la política educativa de Milei. Cuando queríamos ver cuáles eran las políticas que existían, empezamos a hacer relevamiento, no había. Era todo de financiamiento de esto, interrupción del programa de las partidas, por ejemplo, hacia los comedores escolares. Bueno, toda una serie de políticas de financiamiento que ahí es donde está el foco que se está perdiendo y lo llevan a una discusión que es absurda. Por eso digo también de un diagnóstico limitado. Sí. Cuando se ven, tampoco hay números claros sobre estas cuestiones, pero digo, cuando se ven las razones por las cuales los pibes no están en la escuela, hay razones que no entran dentro de este proyecto, quedan en otro lado, digo. A mí me parece que con las cosas en las que nuestro campo político tiene un déficit y una deuda, lo peor que podemos hacer es tener una actitud reactiva frente a las discusiones que plantean ellos. Pues la verdad, si declaran la educación pública servicio esencial y plantean guardias, yo muy en desacuerdo, te digo la verdad, no estoy. Tampoco estoy muy de acuerdo. O sea, entiendo la perspectiva gremial, pero nosotros no podemos entrar hacia la discusión. O sea, si vos planteás lo de los comedores, yo estuve con el tema de los comedores, estuve en el Amparo, estuve muy en contacto con Sonia, ella me pasaba un montón de información sobre lo que pasaba en los comedores escolares, se fue regularizando, a las patadas, pero se fue regularizando. Ahora, yo creo que nuestro campo político, por ejemplo, le sacan la comida a los comedores en las escuelas. Viste que yo soy gandiano y estoy con la resistencia no violenta. Si hay una razón para salir de la resistencia no violenta y pasar a otra fase, es que le saquen la comida a los pibes de las escuelas. Y no pasó nada. No pasó nada. Entonces, eso habla de una especie de problema que tenemos en nuestro campo. No te lo estoy diciendo a vos, o sea, lo digo en general, lo digo al público. Que saltamos cuando nos tocan el orto y en general ya es un poquito tarde porque, digamos, si no la ganan, la empatan. Eso es todo pérdida para nosotros esta discusión. O sea, para los que queremos que los pibes puedan ir a la escuela a aprender y ser felices, cosa de la cual estamos muy lejos, porque no es que hoy, donde va, no sé si va el 30, el 40, 80 o el 90% de la plantilla docente, pero las escuelas no son el templo de la educación. No son el templo de la educación. Bueno, en fin. Es un tema que a mí me genera muchas contradicciones. He discutido mucho con los compañeros. Por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, tuvimos una agarrada fuerte con un grupo de compañeros nuestros que son de SUTEBA. Viste que no sé si era Vidal o quien decía que no cierren las escuelas en la pandemia. Abran las escuelas. Y los compañeros sacaron un volantito que decía: las escuelas estuvieron siempre abiertas en la pandemia. Compañeros de SUTEBA La Matanza. Les mando un beso, los quiero mucho. No es verdad. Recontra pudrió. No estuvieron una verga abierta. No nos prestaban los comedores para cocinar. Puedes tener 8 meses cerrados. Entonces, eso está mal, loco. Yo lo voy a combatir. Como voy a combatir los abusos que se hacen del estatuto docente. Los voy a combatir.
porque eso nos va a llevar a que sea, digamos, a que terminen haciendo las putas escuelas voucher. ¿Sabés? Porque además no las hacen. Porque no quieren poner guita. Porque hay que poner guita para hacer eso también. Entonces, yo creo que hay que tener un planteo muy, muy crítico sobre el status quo de la educación. Lo cual, desde luego, no es un problema de los docentes, pero también es un problema de los docentes. Como el problema de la violencia de género no es un problema de los peronistas o del campo popular, pero también es un problema del campo popular y de los peronistas. Y cada vez me voy enterando de alguno nuevo. Bueno, te dejo. No, digo, sí. No, me parece que sí, es un problema de la comunidad educativa, es un problema del Estado, es un problema que hay que hacerse cargo. La comunidad educativa está bueno lo que decís, porque los padres también. Sí, o sea, hay que asumir la responsabilidad en esos términos. Y me parece que desde ahí, nosotros cuando estuvimos trabajando en el programa de Desarrollo Humano Integral, entre una de las propuestas que hicimos, planteamos el tema de fortalecimiento y jerarquización de la formación y trabajo docente. Hay una estigmatización muy grande sobre los docentes, hay una precarización, como decía antes, entonces se tiene que poner sobre el centro de la escena esa situación y jerarquizar en términos simbólicos y materiales realmente, que es un trabajo que es transversal a toda la sociedad. Es, digamos, uno de los trabajos más masivos, el más masivo, mejor dicho, de todos los países, de todas las sociedades. Entonces, tiene que haber una política concreta que jerarquice esa situación. Y después, yo estoy de acuerdo, hay que trabajar y pensar realmente en políticas concretas que desplacen el foco de ahí y empecemos a pensar cómo nos hacemos cargo como Estado, retomando incluso experiencias locales. La discusión está puesta en un lugar que, por lo menos en el campo educativo, me parece que no es el lugar correcto, que es cómo responsabilizamos a los estudiantes o responsabilizamos a los docentes con algunas políticas incluso más individualizantes. Bueno, pensemos en términos de recuperando una agenda de la inclusión, por ejemplo. Sí. ¿Cómo hacemos para democratizar el derecho a la educación? ¿Cómo volvemos a pensar que eran políticas en su momento, reivindicando en otros momentos de la historia, ¿no? Políticas que en términos materiales, y esto está consensuado por todo el arco político, Finocchiaro empezó su discurso planteando sobre estas cuestiones, era democratizadora del derecho a la educación, pero también permitía situar la discusión en lugares donde ampliaba el horizonte, ¿no? La creatividad política hoy en día está bastante oxidada, no solamente por una cuestión de creatividad, sino por una cuestión de dónde ponemos la agenda. Entonces, si no pensamos cómo responsabilizar al Estado en estos términos y no pensamos justamente cómo crear políticas en las cuales se recuperen experiencias locales, experiencias concretas de los territorios, hay un montón. Sí. Hay un montón de experiencias que desde los propios territorios después se hicieron política pública. Yo estudio particularmente el tema de la Ciudad de Buenos Aires y a fines de los 90, los 2000, hubieron experiencias muy piolas que hoy en día se institucionalizaron y tienen mucho reconocimiento. No sé, solo para mencionar el programa Alumnas Madres en la Ciudad de Buenos Aires, que surgió de una docente en una escuela, en la ciudad, en un barrio, que vio una problemática concreta, que después se socializó con otras escuelas del barrio y que después se hizo política pública. Entonces digo, ahí es donde se tiene que situar la discusión. Estamos perdiendo en esos términos, estoy de acuerdo. Y de ninguna manera hay que defender el status quo del sistema educativo. O sea, hay problemas que son reales. El tema es dónde situamos la discusión, me parece. Bueno, hacete un cierre, Axel, con una conclusión. Con una conclusión, yo creo que retomaría un poquito estas cuestiones que decía. Los desafíos, en términos de lo que veníamos discutiendo incluso con el equipo, es, bueno, poner el foco de la agenda en estas problemáticas de cómo responsabilizar al Estado, cómo expandir el derecho y democratizar el derecho a la educación, articular, volver a recuperar lo común, que es algo que me parece que se está perdiendo en esta agenda educativa del Gobierno Nacional, y revalorizar experiencias locales. Creo que se necesita creatividad política, pero se necesita también articulación entre el territorio y la política, y ahí está un poco la respuesta, que se construye colectivamente, no la tenemos ninguno de nosotros, ¿no? Digo, está ahí para discutirla y para plantearla e institucionalizarla. Me parece que va por ahí. Muy bien. Un aplauso para Axel. Muchas gracias. Gracias, Juan.